La opinión con la fe. Un espacio con analistas sobre temas diarios con doctrina de la Iglesia. A esta hora nos acompaña el licenciado Eduardo Soto Pimentel, que nos trae hoy en Opinión con la Fe. Buenas tardes. Gracias, Celia. A esta hora nos acompaña el psicólogo Gerardo Guerrel. Él es el encargado de la Pastoral de Cuidado y Prevención de la Arquidiócesis de Panamá, quien ha estado en jornadas de sensibilización a laicos que tienen a su cargo niños y jóvenes, específicamente catequistas. Estas jornadas tuvieron lugar este fin de semana en la parroquia San Antonio de Padua, Ciudad Jardín, por supuesto en este marco de inicio de las catequesis de primera comunión y de confirmación a los jóvenes y también la infancia misionera que está volviendo pues a reactivarse después de este verano que hemos tenido con los chicos, ¿no? Don Gerardo, bienvenido, gracias otra vez por siempre acudir a los llamados de Radio Hogar, este caso Radio Hogar Informa, para que nos explique antes que todo ¿qué es la Pastoral de Cuidado y Prevención? ¿A qué se dedica y qué es lo que previene y qué es lo que cuida? Adelante. Bueno, muy buenos días, don Eduardo. Muchas gracias y a todos los que nos escuchan. De verdad, gracias por la invitación, como siempre, oportuna. Sí, bueno, como bien indica usted, desde el año pasado se está estructurando y fortaleciendo y este año esperamos, como quien dice, que se haga mucho más visible lo que la Arquidiócesis de Panamá, como iglesia panameña, está impulsando, que es la Pastoral de Cuidado y Prevención, ¿no? Y gracias por la pregunta, porque es importante entender. Esta pastoral tiene como objetivo, más que todo, así como quien dice, promover en todos nuestros espacios eclesiales, llámese catequesis, grupos juveniles, monaguillos y cualquiera pastoral, porque no solo también de menores, sino cualquiera. Lo que buscamos es una cultura de prevención de cualquier tipo de abuso, ¿sí? Y una cultura del buen trato, don Eduardo, porque eso es importante, porque al final también, aunque hablamos de prevención de abusos, o de cualquier tipo de abuso, también es prevenir cualquier tipo de situación que no va de acuerdo con esa perspectiva del buen pastor que cuida a las ovejas. Así que, más que todo, esa prevención. Sí, no podemos dejar, don Eduardo, de mencionar que esta pastoral en la iglesia panameña también responde al mandato que ha pedido el Papa Francisco, que oramos por su salud también de paso, de crear instancias en todas las iglesias de cada país para tener espacios seguros de catequesis y todo, y también espacios donde, si hubiese una víctima de cualquier tipo de abuso, pueda tener esa oportunidad de denunciarlo o informar que esta situación no está siendo adecuada. Entonces también no podemos dejar eso lo conocemos en la iglesia, y la iglesia como tal lleva esta pastoral. En el caso de Panamá, en otros países se llama de otra forma, pero la intención es esta: crear espacios seguros en nuestras parroquias, en nuestros centros, en todas nuestras áreas de iglesia. Licenciado, él ha usado muchas veces la frase todo tipo de abuso. Hay la idea de que cuando se dice la palabra abuso, siempre viene acompañada del adjetivo sexual, ¿no? Abuso sexual, que es lo que se ha hecho mucho ruido con eso en la iglesia. Pero usted habla de todo tipo de abuso. Es decir, que esta pastoral de cuidado y prevención no solo mira el abuso sexual, no solo lo previene. ¿Y por qué habla de otro tipo de abuso? ¿Qué otros tipos de abusos hay? Correcto, don Eduardo. Sí, lamentablemente lo más escandaloso que ha habido en la iglesia y que todos conocemos y que ha pasado unas décadas atrás, incluso en países cercanos como Chile, lamentablemente, sí, es el abuso sexual. Sin embargo, dentro de la perspectiva de este mundo, por así decirlo, entre comillas, hay algo que sucede siempre antes de cualquier tipo de abuso sexual, si fuese el caso, que son lo que se denomina abuso de poder, abuso de conciencia y abuso espiritual. Y que precisamente, don Eduardo, son los tipos de abusos que a veces dentro de los contextos eclesiales son más difíciles de entender y de comprender, pero sí se dan. Y otra cosa importante es que para poder que haya un tipo de abuso sexual, siempre debe haber primero un abuso de poder, un abuso de conciencia, que es como el preámbulo, por así decirlo, en el caso de que termine la situación en un abuso sexual. Entonces, también esto es importante entenderlo, porque no es que el abuso sexual llega así
a no ser que sea un delito de violación específicamente. Sí. De otro modo, siempre es un proceso, ¿no? Y pasa por lo que mencioné. Y esto es complicado porque a veces no se entiende, y eso es lo que estamos tratando de la pastoral de cuidado y prevención, también hacer docencia sobre lo mismo. Para poder saltar a la siguiente pregunta, quisiera que nos explicara un poquito cómo es un abuso de poder, cómo es el abuso de conciencia y cómo se expresa el abuso espiritual. Solo para tener documento, ¿no? Por supuesto. Contexto. Por supuesto. Entender que el abuso de poder dentro de la iglesia, como sucede también dentro de la sociedad, implica que siempre hay una simetría en la relación. Por ejemplo, en la sociedad podemos hablar del jefe en una empresa tiene poder asimétrico sobre el trabajador. Uh-huh. Ahí puede haber tipo de abuso de poder. Entonces, en nuestras instancias eclesiales también puede haber cualquier tipo de abuso cuando una persona, llámese religioso, clérigo o laico, tiene una posición de poder. Por ejemplo, un coordinador de catequesis tiene un rol y tiene un poder, por así decirlo, no establecido con una jerarquía tan marcada, pero sí tiene un rol sobre el resto de los catequistas y sobre los niños o sobre los jóvenes. Entonces, sí, ahí en esos espacios donde hay una simetría, donde hay un nivel, es donde se da un abuso de poder que es que más que todo es un uso inadecuado de ese poder, porque al sí, final lo que busca ese es el bienestar de las ovejas, como decimos en la regresión del buen pastor. Pero si se hace un uso perverso de ese poder, entonces estamos hablando de un abuso de poder que se va a manifestar en dos elementos: en el abuso de conciencia, que es una manipulación, y en el caso del abuso espiritual hablamos de situaciones donde se mezcla el tema eclesial, ¿sí? Donde se aprovecha la situación de que tiene un rol dentro de la iglesia, ¿no? uh-huh, Definitivamente, sí, como tal, porque uno dice, este es el catequista, ¿no? O sea, sí. debería ser una persona de bien, ¿no? Hay un aspecto relacionado con el cuidado y la prevención en el laico, que es también docente en una escuela, en escuelas, sobre todo escuelas católicas. También se hace un acercamiento con estos docentes religiosas y sacerdotes que son docentes, y cómo se trabaja esto en las escuelas. Sí, bueno, coincidentemente, gracias Eduardo por la pregunta nuevamente, ya hemos tenido acercamientos, incluso algunas sensibilizaciones con docentes a través de la pastoral educativa arquidiocesana. Sí. Es otra área nuestra, de la iglesia, y definitivamente los colegios son un elemento importante, todos los colegios generales, pero en este caso hablamos específicamente de los colegios católicos, porque precisamente hay una población docente allí importante que trabaja y una cantidad de niños expuestos. Y hay que entender otra cosa también, Eduardo, y es que a veces, que puede pasar también en una parroquia, cuando un niño viene objeto de un abuso, un menor, fuera del contexto eclesial, pero en ese contexto eclesial es que se siente seguro de poder manifestarle al catequista Uh-huh. o al docente de religión o de ética, ya que no puede guardar más silencio y se me está pasando esto, que no sería dentro de un contexto eclesial, pero sí dentro de un contexto social, y también la pastoral busca de alguna forma que estas sensibilizaciones y capacitaciones le dé algunas herramientas a los catequistas que puedan enfrentar esta situación. ¿Qué hacer en ese caso? Porque es una cosa que escapa a su control dentro del entorno eclesial, pero es una realidad que vive un niño, un menor, y que se atreve a decírselo al catequista, se atreve a decírselo al docente. Entonces es importante, Eduardo, tener estas capacitaciones, esta formación. Incluso el Ministerio de Educación, estoy seguro, también tiene lo propio desde el Meduca, Sí. para estos temas, porque es un tema de país, es un tema de sociedad, ¿no? Entiendo. También se sabe que hay una oficina, ¿no? La oficina de escucha, le han nombrado así. Pudiera darle pistas a los oyentes en cuanto a dónde está, cómo accedo a ella y qué tipo de profesionales me va a escuchar si tengo un problema de ser abusado, ¿no? Sí, ahí es importante, la oficina de escucha queda en el edificio de posgrado de la USMA, muy cercano al gimnasio, un Uh-huh. área, ahí está ubicada, hay un teléfono donde se puede localizar, y se puede hacer una cita. Y como Uh-huh. bien dice usted, antes de dar el número, que lo estoy buscando, Sí. lo importante es entender que el nombre no solo tiene una razón de ponerle una nomenclatura, sino que también trata de hacer sentido con este tema de poder, que si una persona es víctima pueda acercarse y ser escuchado, ¿ah? Ajá.
O sea, ser escuchado y se le puede dar el acompañamiento necesario de acuerdo a la necesidad que tenga en ese momento, un apoyo psicológico, un apoyo espiritual en ese caso. O también que es importante entender si una persona, un tercero, cuando hablamos en tercero hablamos de una persona que cree o sospecha con cierta, digamos, no quiero decir seguridad, pero con ciertos elementos de que existe un tipo de abuso, esa persona también puede ir como tercero a denunciar. Yo creo que hay una situación de abuso aquí. Como el Y ejemplo que se puso puede- del catequista, ¿no? Correcto, Ujú. correcto. Bueno, aunque si fuese el caso del catequista y externo, Eduardo, también hay que ser responsable. Ahí lo que implica, y es lo que estamos tratando de crear porque es otro lado, que cada parroquia tenga a futuro, Dios primero, un protocolo donde los catequistas sepan, si eso llega así, tengan el contacto de la Fiscalía de Menores, Ok. de la policía, porque ahí escapa el control del catequista, Sí, específicamente porque al final es que mi primo, mi vecinito, entonces ya no es el chico, sino que puede ser un tercero, sí. pero entonces usted puede decir, bueno, mira, existe esto. Y si es el niño, llamar a los padres y también ellos tener los elementos. En este caso, pueden llamar a la oficina de escucha para pedir orientación, pero la orientación tanto del catequista como de oficina de escucha debería ser, como es menor, la denuncia inmediata ante las autoridades, porque lo principal es el bien mayor, el cuidado del menor inmediatamente Claro, en este caso. el interés superior. ¿Ese teléfono en el que nos hemos estado comunicando es el teléfono de la oficina de escucha? ¿O hay un Sí, el teléfono fijo? 67 Ok, 6. 67520148. 67520148. Ahí se puede escribir por WhatsApp, que ahora es tan Sí. fácil de usar, Ujú. y entonces se puede hacer una cita y entonces ya hay un espacio seguro, la persona se coordina y se acerca y plantea su situación, en este caso, dentro de un entorno eclesial, específicamente, en este caso, dentro de un entorno eclesial, o también si hay una orientación, ¿no? Porque un catequista, bueno, me pasó esto y yo en la parroquia no sé, entonces uno le dirá, mira, existe la fiscalía, o sea, también por orientación, claro que sí se va a dar porque la intención es esa, hasta que ojalá esa parroquia nos invite, como decíamos don Eduardo, y podamos ir a la parroquia, entonces ya con todos los catequistas, poder entonces dar una sensibilización y algunas pautas para ayudarles en estos procesos. Esta oficina y esta pastoral está dedicada exclusivamente a los entornos seguros dentro de la iglesia. Pero si alguien que está escuchando en este momento trabaja con niños en una guardería y quisiera orientación o que le dieran alguna charla, también pueden solicitarle a ustedes que lo hagan. Sí, al final la iglesia como tal tiene una responsabilidad, como bautizados que somos, de ser agentes de cambio social. Sí, precisamente si hay alguien que no está dentro del entorno eclesial, pero no tiene ahorita una orientación o no sabe dónde ir, con mucho gusto, si nosotros le podemos ayudar, claro que estamos para eso como iglesia, por Entiendo, supuesto. entiendo. Eh, ¿Tiene fechas ya de las siguientes jornadas que se van a dar o todavía está en la construcción de este calendario? Bueno, positivamente comento que la que mencionó al inicio de San Antonio de Padua Ciudad Jardín fue la segunda. Tuvimos Ah, una muy buena en la iglesia, perdón, en la parroquia Santa Cruz de Chilibre, donde tuvimos interesante. casi 300 agentes de pastoral de todas las comunidades especiales de base, que Ujú. fue hace un par de semanas atrás. Y también fue un evento muy interesante. Digamos que por ahora estamos trabajando con las parroquias y los catequistas que nos hacen una invitación, por ahora Sí, porque obviamente esto es un proceso que va de menos a más, se está claro. conociendo, entendiendo qué es. Y gracias por la pregunta, porque al final siempre hablamos de abuso sexual y no es que no sea dirigido a esto, pero hay que entender el contexto. Y lo más importante es la prevención, don Eduardo, prevención, los espacios seguros, donde Claro. sabemos quién retira al chico en la catequesis, a qué hora lo retiran, quién lo busca, si es adolescente, si se va solo porque vive cerca. Estas instancias son importantes de tenerla y esto es lo que busca la pastoral, que cada parroquia tenga, que yo sé que ya muchos lo tienen, Sí. pero como digamos que reforzarlo, estructurarlo más fuertemente. Sí, solo para cerrar y para aclarar la idea, el abuso sexual tal vez es incidencialmente es el de menor ocurrencia. Tal vez sea más común, y no lo sabemos porque no lo entendemos, otro tipo de abuso. Y la pastoral está buscando es hacer la docencia para que estemos todos preparados para detectarlo y para prevenir todos otros tipos de abusos. ¿Estoy bien en la reflexión? Correcto, don Eduardo. Y quiero retomar las palabras del Papa parafraseando en el 2019 en el Encuentro Pontificio de Cuidado de Menores, donde decía que cualquier
tipo de abuso dentro de los contextos eclesiales contrasta directamente con la responsabilidad y credibilidad ética de nuestra iglesia. Muy bien. Entonces, ahí está el tema. Cualquier tipo de abuso. Entonces, por eso el Papa fue muy claro en exigir, y qué bueno, de que todas estas instancias existan en todas las iglesias. Y ojalá Dios primero, en este año el plan es seguirlo haciendo para que las diócesis también del resto del país, porque ahorita es una acción arquidiocesana, Sí. pero estamos anuentes de poder colaborar, ¿no? Pero hay que seguir y también, como decía don Eduardo, como iglesia también ser luz a otros y si podemos apoyar en otros casos también con lo que estamos haciendo con mucho gusto, parte de nuestra misión. Hemos escuchado a Gerardo Guerrell, él es psicólogo encargado de la Pastoral de Cuidado y Prevención de la Arquidiócesis de Panamá y de la Oficina de Escucha para prevenir todo tipo de abuso dentro de la Iglesia Católica y crear estos ambientes seguros para nuestros niños, jóvenes y para todos nosotros, porque como bien lo ha dicho, en cualquiera puede darse el abuso, podemos ser víctimas o victimarios sin estar enterados porque no estamos formados para esto. Y gracias a Dios, Él está trabajando en esta formación con todos y para todos. Continuamos con más información y Celia Douglas Grael.